Hola, muy buenos días. Les saluda Suanis Aguirre. Bienvenidos a su programa Con Salud. Ya se nos está yendo la semana, pero una semana de muchos retos, y experto en retos es el doctor Tirso Godoy. ¿Qué tal? Mucho gusto. Doctor, usted es polifacético. Sí, tratamos de hacer todo lo que sea necesario para llevar a una vida más saludable a las personas, y entonces tratamos de orientarlos en lo que nosotros ya van a saber por qué les hablo de esos retos, que el doctor es experto, y qué bueno, porque está llevando a muchas personas a una vida más saludable, y eso es lo que queremos para este 2020, ya que es uno de los propósitos de año de muchas personas. Usted le está enseñando cómo lograrlo. Eso es muy importante. Ya vamos a hablar más adelante de eso, pero le damos la bienvenida para que nos acompañe durante una hora y nos llame, por supuesto, a nuestras dos líneas habilitadas. Una es para llamadas telefónicas 2257-1704 y el otro es el 9902-9571 para mensajes vía WhatsApp. Así que todas las interrogantes que tengan, estamos para recibirlas. Y les presento el tema que estaremos abordando esta mañana para que usted esté bien informado. Neumonía bacteriana. Vamos a hablar también un poco de un tema que está mucho circulando, incluso hay gente que yo lo he mencionado anteriormente, hace mofa o gracia de esto, de un coronavirus. Lo relacionan con una bebida alcohólica, nada que ver. Esto es una situación que le ha llevado a perder la vida. Se estima a más de 17 personas, aclaro, más de 17 personas, especialmente en la región asiática. Sin embargo, se estima que podría estar viniendo para acá. Y antes de hablar de la neumonía bacteriana, voy a hablar de esto porque tiene mucha similitud, podríamos decir, como síntomas, doctor. Bueno, sí, básicamente el coronavirus, como llama, me imagino que la población es enterada, básicamente se detectó en humanos porque ya es un coronavirus que existe, o sea, un virus que existe ya tiempo, sí, pero en animales, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en humanos, pues mutó esa cepa y se encontró en humanos en China, ¿verdad? En una de las comunidades de China, que de hecho tiene un nombre que es la neumonía de Wuhan, que es el nombre del lugar donde se logró aislar el virus por primera vez en un ser humano. Y la gravedad del asunto es porque este virus provoca un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, o sea, una neumonía aguda, en la cual pues mata al paciente por insuficiencia respiratoria en un periodo de menos de 5 o 7 días. Este virus, pues, como lo podemos ver ahí, afecta a todo tipo de población. El método de contagio es a través de las microgotitas y el contacto con secreciones de personas infectadas con el mismo. Y se originó inicialmente en lo que es China, ¿verdad? Pero de ahí se ha expandido a algunos países asiáticos. Incluso tenemos algunos casos en Estados Unidos y en México. Parece que hay ya un caso reportado, verificado, y otro caso que está en sospecha, ¿verdad? En nuestro país, pues, hay otras enfermedades emergentes y reemergentes que también tienen que tener cuidado, pero por eso se le habla a la población básicamente a hacer cuidado de prevención. Sí. O sea, ¿qué es lo que debemos de prevenir? Bueno, el contacto con personas directas, con personas que tengan algún proceso respiratorio agudo, que no se sepa cuál es la causa originaria, como lo deberíamos de haber tenido siempre. Pues no solamente es como la epidemia del coronavirus. Aquí en el país tenemos tuberculosis pulmonar todos los días. Entonces debemos de hacer un buen control. Una persona que tenga tos de más de 15 días de evolución debe acudir a un centro de salud porque puede ser inminentemente tuberculosis pulmonar. Entonces, no solamente en esta epidemia del coronavirus, que pues esperemos que no sea una pandemia, ¿verdad? Vamos a tener esas medidas de prevención. Si alguien anda con gripe, pues evitar estornudar en la mano para poder después dar la mano a otras personas y contagiar cualquier virus, no solamente el coronavirus, sino el virus de la influenza tipo A, tipo B, cualquier otro tipo de virus, ¿verdad? Sí, si tenemos planificado viajar a uno de estos países asiáticos, porque ya se habla también de la presencia, no solamente, también se habla en India de repente, sí, ¿verdad? Y como estamos intercomunicados a través de los cielos, de los mares, incluso la tierra. Así es, así es. Entonces, sí es importante la prevención, ¿verdad? El coronavirus no tenemos ningún caso en el país todavía reportado. Afortunadamente. No hay, pues, nexos epidemiológicos ahorita de personas que hayan venido de Asia con algún tipo de contacto, y tampoco el periodo de incubación, pues, reporta que tengamos algún tipo de problema en ese momento. Sin embargo, pues, con las comunicaciones, las redes y la vía aérea, pues, todo puede pasar. Esperemos en Dios que no ocurra una tragedia. Sin embargo, las medidas preventivas. El lavado de manos, que siempre insisto, no hay nada en el mundo que pueda
suplantar el lavado de manos, ni el mejor gel, ¿verdad?, antibacteriano, no puede suplantarlo. Siempre es importante el lavado de manos, y por eso la población, cada vez que va a realizar algún tipo de procedimiento, lavarse las manos, evitar el contacto con besos, sobre todo la práctica que tienen muchos padres con sus hijos, de estarlos besando, porque se transmiten no solamente el coronavirus, sino la faringomigdalitis, la neumonía, que vamos a hablar el día de hoy también de ese tema, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. No alarmar a la población, pero sí orientarla a que tenga cuidado y prevención. Fundamental, doctor. El número para que ustedes se comunique vía WhatsApp, 9902-9571. Mande sus mensajes, sus consultas al doctor Tirso Godoy, médico internista que nos acompaña esta mañana. Vamos a hablar ya del tema que esta mañana hemos preparado, que es la neumonía bacteriana. Esta es una infección en los pulmones, doctor. Si decimos qué exactamente causa en los pulmones, considerando que muchas veces algunas personas de un resfrío común, esto se agrava y podría llegar a una neumonía. Sí, bueno, vamos a identificar y definir primero qué es la enfermedad. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar, o sea, es como tener pus en el pulmón, vamos a decirlo de esa forma para que las personas nos puedan entender. Entonces, tener una neumonía es una infección del pulmón, y existen diferentes etiologías de la neumonía, no solamente las bacterias pueden darme neumonía, puedo tener neumonía por virus también, ¿verdad? En la mayoría de neumonías, de hecho, es por procesos virales. Y esas son neumonías que son autolimitadas, ¿verdad?, que llega un momento donde el paciente pues, puede llegar a revertir el proceso, a veces sin necesidad de tomar algún tipo de medicamento más que analgésicos, y pues depende mucho del sistema inmune de cada persona. El día de hoy vamos a hablar de neumonías bacterianas, que son otro tipo de neumonías causadas no por virus, sino por bacterias. Y este proceso pues es bien frecuente, sobre todo en los picos de edades, mayores de 60 años, menores de 5 años, porque son las poblaciones vulnerables para que puedan tener el tipo de proceso de neumonía. Hay varios agentes etiológicos, ¿verdad? La neumonía es causada por el mismo germen que causa la faringomigdalitis, y es el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que, gracias a Dios, pues todavía esa bacteria responde muy bien a algunos antibióticos que tenemos convencionales, como las penicilinas, que son específicamente los antibióticos dirigidos a atacar ese tipo de proceso. Entonces, la neumonía bacteriana es una infección del parénquima pulmonar. Ojo con eso, no de los bronquios, ¿okay? No es un proceso, no es una infección de la laringe, de la tráquea ni de los bronquios, es del parénquima pulmonar, o sea, del órgano, del pulmón como tal. Por eso, para la población médico que nos ve en el país, que yo sé que son muchos médicos que nos ven a lo largo del país, es importante tomar en consideración que no vamos a nebulizar a un paciente con neumonía, porque no es un problema de los bronquios, del árbol traqueobronquial, es un problema del parénquima pulmonar como tal. Entonces, lo que ocupa el paciente es antibiótico, ¿verdad? Básicamente. Y dijimos que los gérmenes más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, y hay otros gérmenes atípicos que se presentan en pacientes con un grado de inmunosupresión. Por ejemplo, los diabéticos, las neumonías en los diabéticos pueden ser un poco más graves porque los gérmenes no son los usuales. En estos pacientes hay otro tipo de gérmenes que se atacan con otro tipo de antibacterianos. Y depende el lugar del pulmón donde se encuentra la neumonía, así van a ser los síntomas que va a causar. Si las neumonías se localizan en las regiones apicales del pulmón, o sea, en la parte de arriba de los pulmones, en las dos partes de arriba de los pulmones, ahí cerca de la tráquea, podemos verla en la imagen, es más grave porque en esa zona es donde más aire se concentra en el pulmón. Sí. Entonces, si la neumonía se localiza en las regiones apicales, va a causar más insuficiencia respiratoria. Anatómicamente, ¿qué impide la neumonía en la función normal del pulmón? Ok, bueno, la neumonía produce una disminución en la restricción de entrada de aire, ¿verdad? Porque va a ese espacio que se ocupaba por los alvéolos, ahora va a estar ocupado por el parénquima lleno de pus, de la infección. Entonces va a disminuir la cantidad de oxigenación que va a tener en el pulmón. Se dificulta la respiración. Se dificulta la respiración normal, va a provocar que esas bacterias puedan llegar a migrar a través de la sangre a otras partes del cuerpo. Va a causar obviamente un proceso a nivel del pulmón restrictivo, y eso va a causar que tengamos pues todos los síntomas que me va a producir una bacteria, como un proceso encapsulado. Las neumonías, si se desarrollan, pueden llegar a provocar algunas de las complicaciones más graves, como el derrame paraneumónico, que es líquido en el pulmón, y eso hace que el pulmón se haga más chiquito todavía y que tengamos menos espacio para respirar, dejando al paciente en un grado de insuficiencia respiratoria. Puede evolucionar a un absceso pulmonar, que eso es más grave porque hay que poner una sonda al paciente para que el paciente pueda drenar toda la pus del pulmón. O puede llegar a también provocar un empiema, que es casi similar al absceso, solamente que es de la región de la pleura, esa última, ¿verdad? Entonces, un proceso que se puede evitar, porque las neumonías pueden ser evitables,
y tratables a tiempo y pueden ser curables, es lo bueno, pues la neumonía se cura, ¿verdad? Es un proceso que se cura si se identifica a tiempo y las complicaciones pues no pueden llegar a darse si nosotros la tratamos a tiempo. Muy bien. Es importante entonces decir qué tipo de procesos y gérmenes van a estar frecuentes en ellas. Y vamos a hablar de eso al regreso de la pausa e invitamos a usted que nos está viendo esta mañana y escuchando por Suyapa FM Estéreo 102.1, siguiéndonos por Suyapa TV también, nos llame al 2257-1704 o nos mande un mensaje al 9902-9571. Ya volvemos. Qué bueno que siga con nosotros esta mañana hablando de este tema tan interesante que muchas veces poco se conversa, es la neumonía bacteriana. Comentaba con el doctor Tirso Godoy, mi invitado, él es médico internista, hay varias clasificaciones de la neumonía bacteriana. Así es. Le decía, ¿qué pasa, doctor, con esta neumonía que de repente le da a personas que están en hacinamiento, ya sea que están en un centro de privación de libertad, están en un hospital conviviendo con otras personas o están en centros de retiro por asilos de ancianos? Presentan algún tipo de neumonía, pero la gravedad va de acuerdo al lugar donde esté también. Sí, claro. Bueno, la clasificación de la neumonía, bueno, hay varias clasificaciones. Hay clasificaciones anatómicas de acuerdo al lugar donde se encuentra. Puede ser neumonía lobar, neumonía segmentaria. Y de acuerdo al tipo de germen o proceso por el cual se adquiere, que es una clasificación más frecuente. Tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, que es aquella que se adquiere pues en el ambiente físico normal, donde nosotros nos movilizamos cada día. Y esa es por gérmenes típicos de la neumonía, como el estreptococo y el Haemophilus influenza. Esa es la neumonía que se adquiere en la calle. Pues. Y la otra, que es la neumonía que usted explicaba ahorita, que es la neumonía adquirida o asociada a los cuidados de salud, que es una neumonía un poco más grave de tratar o más difícil de tratar porque los gérmenes son diferentes a los que se adquieren en la comunidad. Ya son gérmenes intrahospitalarios o de difícil manejo, que ocupan otro tipo de antibióticos, ya no el tipo de penicilina que se trata la neumonía clásica, ¿verdad? Entonces es importante considerar ese tipo de procesos, sobre todo en pacientes que están hospitalizados, que comienzan con los síntomas de la neumonía. Fíjese que la neumonía básicamente no siempre nos va a dar tos, y eso es algo que quiero dejar bien enfático aquí. Sí. La neumonía no siempre le va a dar tos al paciente. La triada que podemos mencionar que está en la mayoría de pacientes es la dificultad respiratoria, que nosotros la llamamos disnea. Está el dolor pleurítico, ¿verdad? El dolor cuando usted respira, le duele la parte del pulmón que tiene pues, el proceso neumónico, y la fiebre que siempre tiene que estar presente, ¿no? Entonces la fiebre, dolor pleurítico y la disnea son como la triada clásica de la neumonía, y la tos pues puede estar presente o no, de acuerdo a la hidratación del paciente y de acuerdo a la cantidad de esputo que se produzca en ese momento. Hay un dolor específico, un sonido específico que se emita y que la persona diga, respira como gato, un sonido en particular que nos pueda indicar esto. Bueno, en la neumonía no, el sonido más bien nos descartaría un proceso neumónico. Por ejemplo, el silbidito que se escucha cuando algún paciente está respirando, ese silbido se llama sibilancia, y eso es bien frecuente cuando hay enfermedades obstructivas del pulmón, específicamente de la vía aérea, ¿verdad? Obstructivas, como el asma bronquial, el EPOC, la bronquitis. Esos procesos sí van a producir esos ruidos que se llaman sibilancia, u otros ruidos que se llaman roncus, ¿verdad? Que se van a producir en esos pacientes. En el paciente con neumonía no se escuchan esos ruidos a menos que tengamos ya un estetoscopio, y al momento de examinarlo sí vamos a examinarlo y vamos a encontrar crépitos en ese lugar del pulmón que está afectado, ¿verdad? Muy bien, doctor. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Nos hacen una consulta vía WhatsApp a 9902-9571. Excelente tema. Mi pregunta es que todos los años, en esta época de frío, me da un cansancio en el pecho, y aunque la tos no sea fuerte, me tomo los tratamientos y siempre me da. Sí. Bueno, probablemente tenga un proceso respiratorio asociado a algo que se llama atopia, porque si es cíclico, significa de que hay algo en el ambiente que generalmente en las temporadas del año donde hay climas fríos o cambios de clima, se levanta aire húmedo, y ese aire húmedo encapsula bacterias. Entonces esas bacterias estimulan el desarrollo, o virus o algún otro tipo de alergenos, estimula el desarrollo de la atopia respiratoria, ¿no? Entonces en esa persona probablemente tenga un proceso riñítico, una sinusitis o una rinosinusitis, cualquiera de los dos, y entonces debe de tomarlo de forma profiláctica, más bien el tratamiento, para evitar que se desarrolle. Si ya sabe que
el primer día que haga frío, en ese primer día empezar a tomar medicamentos profilácticos como los antihistamínicos, ¿verdad?, para evitar el desarrollo de este tipo de procesos alérgicos. ¿Por qué? Porque estos pacientes que presentan alergias repetitivas son pacientes candidatos para llegar a desarrollar neumonías posteriormente, porque la mucosa ya está barrida y porque tienen más inflamación ahí perenne en la región del pulmón. Entonces, volviendo al tema en sí de la neumonía como bacteriana y la clasificación, dijimos de que aquella Sociedad de Cuidados de Salud se debe tratar con otro tipo de antibióticos y la mayoría de veces son intrahospitalarios. Sí. Recordemos que dijimos que la neumonía no siempre nos va a dar tos, ¿verdad? Y eso es un dato importante, sobre todo en los adultos mayores. Pacientes mayores de 65 años que lo que tengan es fiebre, decaimiento, o el día de ayer estuvo comiendo normal y el día después ya el paciente no se quiere levantar de la cama, está decaído, está con fiebre. Ese paciente puede llegar a tener neumonía sin necesidad de tener tos. Entonces, ojo, porque hay que llevarlo a chequeo médico, ¿no? Sí, veo dentro de los síntomas, doctor, las flemas y la fiebre también. Sí, el esputo, que es la cantidad de flema que se expulsa, puede llegar a ser una neumonía de diferentes colores, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra la neumonía en ese momento. Entonces, generalmente es un esputo verdoso, ¿verdad?, que puede ser de amarillo a verde, y eso pues depende del tiempo que tenga el paciente de estar con neumonía. Recordar que la neumonía es un proceso agudo, o sea, no debe durar más de 7 días. Si ya dura más de 7 días, la tos ya no es neumonía, ya lo que tiene es otro proceso, como pues hay que buscar entonces tuberculosis pulmonar, hay que buscar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica u otra cosa. La neumonía es algo agudo, menos de 7 días, el paciente va a estar con dificultad respiratoria, va a tener, puede o no tener tos, dolor pleurítico y fiebre, ¿verdad? Y la fiebre es importante tomarla en consideración, sobre todo en pacientes que son diabéticos, que tienen inmunosupresión o que tienen alguna enfermedad que los inmunosuprime, como una coinfección con VIH o un cáncer o una neoplasia. Porque estos pacientes puede que tengan neumonía, pero no van a desarrollar fiebre, porque tienen muy poca respuesta. Entonces, la dificultad respiratoria sería como el síntoma más importante en ellos, ¿no? ¿Y el dolor, doctor, la presencia de dolor? Sí, el dolor pleurítico. ¿Siempre va a ser en la parte posterior? Siempre va a ser, bueno, depende del lugar donde esté localizado, ¿verdad?, el proceso neumónico. Si la consolidación está en la base del pulmón, pues el dolor va a ser pleurítico a ese nivel, ¿verdad? El dolor se da por el roce de la pleura con un tipo de secreción, un proceso inflamatorio como tal. Y se llama dolor pleurítico porque solamente da cuando nosotros metemos aire. Cuando respiramos nos va a dar el dolor. Exhalamos, se quita el dolor, inhalamos, nos da el dolor. Es un dolor pleurítico, ¿no? Sí, tenemos una llamada. Sí. Carolina Barahona, buenos días. El doctor Tirso la escucha. Adelante, Carolina. Carolina. Bueno, se cortó la comunicación, puede llamarnos de nuevo al 2257-1704, o usted de repente quiere hacer una consulta más privada vía WhatsApp, puede hacerlo al 9902-9571. Bien, doctor, hay casos delicados cuando hay pacientes, como usted lo dice, ¿verdad?, inmunosupresos, que de repente no tienen su cuerpo o sus defensas no están capacitadas para contraatacar esta infección bacteriana en los pulmones. ¿Qué riesgo hay o qué grado de mortalidad puede haber en estas personas? Bueno, la neumonía puede llegar a ser tan grave como provocar la muerte del paciente y causando un síndrome de dificultad de estrés respiratorio del adulto, ¿verdad?, o una insuficiencia respiratoria, llevando a este paciente pues incluso a una intubación endotraqueal y conectarlo a un ventilador mecánico. Lo que queremos evitar es eso, por eso estamos dando consejos de qué hacer para evitar el desarrollo de neumonía. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle neumonía? Número 1, tener pues un sistema inmunológico bajo. Entonces hay que cuidar el sistema inmunológico, hay que alimentarnos bien, hay que hidratarnos bien, hay que tener una adecuada cantidad de balance proteínico en nuestro cuerpo para evitar el desarrollo de enfermedades oportunistas. La neumonía puede ser una de ellas. Otro es si el paciente ya tiene una enfermedad atópica de base, si es rinítico, si tiene sinusitis, si tiene una atopia, entonces tratárselas a tiempo y evitar que esas enfermedades progresen porque son la cama de los procesos neumónicos. Definitivamente el dejar de fumar, porque el tabaco produce barrido de la mucosa y de los cilios, y recordar que la neumonía se transmite por procesos directos, por contacto directo con secreciones. Entonces, si esa persona fuma, no va a tener cilios a nivel de la nariz, ni tampoco en la región posterior, y van a entrar las bacterias facilito hacia el resto de nuestro cuerpo. Entonces, somos vulnerables. Somos vulnerables, los pacientes que fuman, los que son inmunosupresos, y aquellos
pacientes en los cuales pues hay niños que tienen o que conviven con niños, ¿verdad? La gente que cuida niños en centros asistenciales o los daycare o los lugares donde hay muchos niños y mucho adulto mayor. Los trabajadores, las personas que trabajan con ese tipo de pacientes son vulnerables al desarrollo de neumonía porque ellos son la camita para ese tipo de proceso, ¿verdad? Hablábamos tras cámaras acerca de que si una gripe maltratada se puede llegar a desarrollar en neumonía. Bueno, no todo proceso gripal o no todo proceso de influenza va a acabar en una neumonía. Sin embargo, sí es potencialmente posible, ya que ese resfriado común se puede llegar a sobreinfectar con un proceso neumónico. Entonces, si usted tiene una gripe, tiene tos, y en el momento que eso ya se convierta en fiebre, dolor pleurítico y más dificultad respiratoria, tiene que hacer una búsqueda inmediata del médico o tratarse cualquier tipo de proceso respiratorio. Ojo, no tomemos antibióticos de pulpería. Eso le digo yo a la gente que tiene una gripecita y se va a comprar amoxicilina en la farmacia, se va a comprar ampicilina, que la ampicilina no está indicada para ningún tipo de proceso respiratorio. ¿Por qué? Porque si usted por una gripe toma amoxicilina, resulta que esa gripe avanzó y lo que tenía era un virus, la amoxicilina no le va a hacer nada, pues la amoxicilina es para bacterias, no para virus. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente, ese virus o ese proceso gripal se progresó e hizo que se pegara alguna bacteria y le produce neumonía? Ya cuando querramos tratar esa neumonía con el antibiótico, ya el antibiótico no le va a hacer ningún efecto porque usted ya lo tomó y ya hizo resistencia. Entonces ese paciente que se pudo haber curado con algo tan fácil ya va a ocupar tratamiento antibiótico intravenoso. Vamos a hacer una pausa, doctor, y me quedo con una pregunta. ¿Una neumonía que no tiene un tratamiento adecuado u oportuno podría llevarnos a una tuberculosis? Lo vamos a hablar al regreso de la pausa, si existe la posibilidad o no. Continúe con nosotros, puede hacer sus consultas al 2257-1704 o bien llamarnos escribirnos, mejor dicho, mandándonos un mensaje al 9902-9571. Ya volvemos. Continuamos en su programa Con Salud. Muchas personas nos están llamando al 9902-9571, pero no les puedo contestar llamadas estando al aire. Pueden mandarnos un mensaje y con su interrogante al 9902-9571. Llamadas no podemos recibir a ese número. Me quedé con un interrogante para el doctor Tirso Godoy, médico internista que me acompaña esta mañana, porque estamos hablando de la neumonía y le preguntaba si efectivamente la complicación de la neumonía nos puede llevar a la tuberculosis. Bueno, no. En primera instancia no, porque son diferentes gérmenes. La tuberculosis es una infección del pulmón causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es una micobacteria, se hace una identificación entre bacteria y hongo. Y la neumonía es causada por bacterias que son gram positivos, que son otro tipo de gérmenes, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Ahora, esas pues pueden coinfectarse, porque el modo de transmisión pues casi es el mismo, es por la inhalación de las microgotitas de flúor. Entonces sí es importante tomarlo en consideración. Todo proceso que dure más de 7 días, ya les dije, no hay que pensar como primera opción en una neumonía, a menos que sea una neumonía primero y después se complicó con otra cosa, ¿no? Sí. Entonces sí habría que hacerle un estudio baciloscópico, que es tomar una muestra de esputo, y ese esputo se manda a estudiar y nosotros vemos si el esputo tiene o no tiene bacilos de Koch, que así se llama de la Mycobacterium tuberculosis, o si lo que tiene son gram positivos, entonces sería neumonía. Son dos cosas diferentes. Sí. ¿Eh? Algo muy importante de mencionar, doctor, es que si bien es cierto, ambos se curan, tanto la tuberculosis como la neumonía, detectadas a tiempo, por supuesto con un tratamiento. En el caso de la tuberculosis me decía 6 meses es el estimado, ¿verdad? Sí. 6 meses riguroso, ¿verdad? Todos los días. De hecho, riguroso. Se llama TAES, tratamiento cortado estrictamente supervisado. Y ese es un buen sistema que tiene la Secretaría de Salud, de los programas que mejor se manejan en el país, ¿verdad? Porque erradica completamente la tuberculosis. Y la neumonía también se cura, ¿verdad? También se cura. Pero hablábamos que podrían haber consecuencias a futuro, y si hablamos un poco de esto, antes de que hablemos un poco de la parte diagnóstica y tratamiento. Sí. Bueno, sí pueden haber consecuencias en ambas. Un paciente que tiene neumonías repetitivas, porque la neumonía no es una carta de garantía. O sea, si yo tuve neumonía, me puede volver a dar si me la descuido, ¿no? Muy bien. Tenemos una llamada de Carolina Barahona, ahora sí. Buenos días, Carolina, adelante. Sí, buenos días. Dígame. Dice que quiero hacer una consulta al doctor. Sí. Fíjese que quiero que si me puede explicar qué es una neumonía bacteriana. Muy bien. Bueno, vamos a volver a explicarlo de nuevo. Está bien, gracias. Carolina. Pero neumonía bacteriana. Sí,
Sí. Bueno, la neumonía bacteriana es la que se desarrolla por una bacteria específicamente. La neumonía solamente es la inflamación o infección del pulmón, que puede ser por virus, puede ser por bacteria, ¿verdad? Puede ser otros procesos como neumonitis, que pueden ser ya formas inmunitarias o otro proceso por otro tipo de cosas. Pero la neumonía bacteriana, hablamos específicamente de la infección del parénquima pulmonar causada por bacterias específicamente. Sí, sí, bien, ya lo habíamos mencionado, pero igual la gente siempre quiere retroalimentarse de la información. Entonces, doctor, vamos a hablar ahora de esa parte de diagnóstico, que si bien es cierto, muchas personas van porque están con la tos, de repente, como usted lo decía, no siempre va a presentar este síntoma, no siempre va a presentar. Sí, la mayoría de los pacientes, hasta que tiene tos, ya visita al médico. Sin embargo, cuando ya empiezan a tener esa dificultad respiratoria que no los deja hacer actividades físicas diarias y tiene ya dolor y fiebre, que puede ser con decaimiento, no, la fiebre no tiene un predominio horario. En la tuberculosis sí podemos ver que la fiebre es más nocturna. En los pacientes que tienen neumonía, pues no, pueden tener diaforesis, después del pico de fiebre puede tener sudoración profusa o decaimiento. Generalmente por eso es que la gente consulta a asistencia médica. Entonces, cuando llega un paciente con esos síntomas, hay que evaluarlo, le hacemos el examen físico. En el examen físico vamos a entonces nosotros identificar ruidos a nivel del pulmón, en el lugar donde se encuentre pues, el proceso neumónico, caracterizados por crépitos. Si hablamos de la auscultación, vamos a auscultar crépitos. Cuando le pedimos al paciente que inspire, puede tener dolor en la inspiración o una disminución en la expansibilidad del pulmón en el lado que está afectado. Entonces va a mover más el pulmón que está sin afectación. Y encontramos que tiene también un aumento de las vibraciones vocales. O sea, yo le pongo las manos al paciente en la parte del dorso y yo le pido que repita una palabra. Entonces esas palabras va a sonar más o la vibración la voy a sentir mucho más en el lado que está el pulmón afectado. Porque recordemos que el sonido viaja más en el sólido. Esto es para los médicos que nos ven. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a identificar una neumonía? Va a tener dificultad respiratoria, va a tener disminución de la expansibilidad pulmonar del paciente, puede tener crépitos en esa región y aumento de las vibraciones vocales, ¿verdad? ¿Por qué razón es importante eso? Porque si hay disminución de las vibraciones vocales, pensaríamos más bien que tiene el paciente un derrame pleural, o sea, líquido en ese pulmón, ¿verdad? Sí, le hacen una consulta, doctor, vía WhatsApp al 9902-9571 y ya recibo su llamada, Daisy, que sé que está en espera. Buenos días, ¿qué tratamiento hay para la tos si uno tiene picazón? Me imagino malestar, ¿verdad? Hasta molesta, hay mucha molestia. ¿Cuál es el tratamiento o medicamento? Si esto es viral, pregunta. Muchas gracias, bonito programa, doctor. Bueno, la tos que produce ese tipo de prurito en la región laringea generalmente es por procesos alérgicos o atópicos. Entonces, lo más importante es verificar el tiempo de evolución que tiene la tos. Si es un proceso agudo y va a producir ese prurito, generalmente es que viene iniciando. Y entonces podemos utilizar antihistamínicos. Aquí hay muchos medicamentos antihistamínicos, loratadina, desloratadina, rupatadina, cualquiera de ellos por un ciclo de 10 días generalmente. Y en algunas ocasiones cuando la persona está difónica, o sea que empieza a hablar ya un poco más ronco, no afónica, porque afónico es que no habla nada, ¿verdad? Entonces difónico. En ese momento entonces también podemos indicar esteroides por un tiempo corto al paciente para desinflamar esa mucosa. Claro. Que es la mucosa. No la automedicación, porque me está preguntando qué medicamentos hay. Debe recetárselo un especialista hasta que lo vea. Tenemos la llamada de Daisy Epifanio. Buenos días, Daisy, adelante. Buenos días, doctor. Sé que yo fui a consulta y era el seguro. Yo he andado con una tos y me desgarro bastante como verde. Como puro. Y también por la nariz, anoche yo estuve que me dolía toda la garganta, ¿no? Como ardor. A mí me dieron un antihistamínico, pero no me recetaron un antibiótico. Fiebre no tenía. Me dieron difenidramina. Bueno, si tiene dolor en la garganta, como usted lo menciona, generalmente los procesos que producen dolor pueden ser virales o bacterianos. Recordar que no toda tos que produce moco verde va a ser por bacterias, la mayoría sí. Ahora, en ese caso que usted tuvo dolor, que tiene un tiempo de evolución más de 7 días y que está con esputo verdoso y tiene dolor a la deglución, pues probablemente haya una faringomigdalitis que es en curso. Ameritaría entonces profundizar en el estudio de ese esputo. Aquí en el país pues no tenemos la costumbre de hacer un grande ese esputo para ver si hay bacterias, pero no todo moco verde, quiero enfatizar en eso, es por bacterias. Sin embargo, en el caso suyo, que ya tiene dolor, más de un tiempo de evolución,
podría ser una faringoamigdalitis o un resfriado que esté sobreinfectado. En ese caso sí ameritaría antibióticos. Si en 48 horas no resuelve el problema y usted persiste con la tos, persiste con el dolor, porque la fiebre no siempre va a estar presente. Me imagino que tiene ya usted una edad por la voz mayor de unos 45 años al menos. Sí. Entonces es importante que si no resuelve en 48 horas, busque asistencia médica nuevamente porque sí ya ameritaría antibióticos, ¿verdad? Sí. Específico. También mencionar, doctor, que no todo moco sanguinolento o que tenga sangre es que claro. usted está pasando. O sea, hay un esfuerzo, claro. ¿verdad? Sí, es importante, sobre todo en ese caso de neumonía, la gente empieza a toser y a veces el esputo va teñido con sangre, eso se llama esputo hemoctoico. Ahora, eso puede llegar a ser tuberculosis, sí es cierto, pero si el paciente tose por sí solo, puede también tener algún desgarro en la mucosa o algunos alvéolos y puede sangrar y no necesariamente es tuberculosis. Entonces no se alarme por eso, ¿verdad? Sí. Ahora, si es totalmente sangre lo que está escupiendo, ahí sí busque asistencia médica lo más rápido posible. Quiero hacer ahí un paréntesis, adelantarme un poquito a la parte de tratamiento, doctor, pero muchas veces, como hablamos de la automedicación, muchas personas van a las farmacias y compran antitusivos. La reacción de toser es una reacción normal del cuerpo porque necesita expectorar esa Claro. contaminación que hay dentro. Claro. Y al hacerlo, estamos conservando esto más bien ahí. Sí, bueno, depende, pues como con la diarrea, ¿verdad? Hay diarreas que sí se pueden cortar y otras que hay que dejarlas que boten y expulsen las toxinas, sobre todo. Igual en la tos. Recordar que la tos es un reflejo, como usted ya bien lo menciona, con el propósito de eliminar un contenido que no es deseado en el pulmón, ¿verdad? En este caso, si tenemos bacterias, pues van a producir inflamación y esas bacterias quieren expulsarse, entonces hay que, mediante la tos, se van a expulsar. Ahora, en las toses que son por procesos alérgicos, y ahí sí ameritaría darle un antitusivo al paciente, que no es lo mismo antitusivo, expectorante y mucolítico, son tres cosas diferentes. El antitusivo es el que se da para evitar el reflejo de la tos. El mucolítico es el que se da para que la flema se vuelva más líquida y que se pueda incluso deglutir. Y el expectorante es el que se da más bien para provocar ese efecto de expectorar la flema que tenemos. Entonces no podemos dar, por ejemplo, un antitusivo expectorante porque estaríamos como antagónicos, ¿verdad? Entonces ojo con lo que se compra en la farmacia, ¿verdad? Es importantísimo, importantísimo, doctor. Me dicen que si la neumonía se puede transmitir de una persona a otra, respondemos y vamos a la pausa. Sí, bueno, claro que sí, se puede transmitir, pero depende mucho del sistema inmunológico de la otra persona, o sea, de la que no tiene neumonía. Porque entonces imagínense nos diera todos de la casa la neumonía. Entonces depende mucho de factores propios de cada persona, si tiene un buen sistema inmune. Ahora, por eso les digo, si alguien en la casa tiene neumonía y en esa casa viven niños menores de 5 años o adultos mayores de 60 y que tienen alguna comorbilidad, tienen que andar mejor protegido la persona que tiene neumonía, ¿verdad? Para evitar que exhale las gotitas, evitar el contacto con los fomites, que comen los mismos platos, vasos, para evitar el contagio con los demás de la casa, ¿verdad? Excelente, doctor. Hago una pausa y ya regresamos con este interesante tema, neumonía bacteriana. Puede llamarnos al 2257-1704 o bien mandar un mensaje vía WhatsApp al 9902-9571. Ya volvemos. Continuamos en su programa Con Salud. Gracias por seguir con nosotros y mandar esos mensajes importantes. Vamos a hablar ahora de la parte del tratamiento, que es fundamental y que sea riguroso y que se cumpla en tiempo y forma, como se ha dicho por el médico, porque muchas veces se descontinúa cuando sienten mejoría. Hablemos un poco de esto, doctor. Bueno, el tratamiento básicamente es con antibióticos. Idealmente se debería hacer al paciente un cultivo, el esputo o un gran, para poder saber si tiene sensibilidad hacia el antibiótico que se va a dar. Pero como la mayoría de casos, casi el 80-90% de las neumonías es causada por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, entonces el tratamiento que le damos al paciente va dirigido a combatir ese tipo de bacterias. Y puede ser un beta-lactámico, que es el medicamento ideal. Ya puede ser penicilina, las penicilinas pueden ser orales o pueden ser penicilinas intraparenterales, o sea, inyectadas. Y el tratamiento va desde 7 hasta 10 días, ¿no? De acuerdo al tiempo y de acuerdo al tipo de comorbilidades que tenga el paciente, 7 a 10 días. Es importante que si al tercer día el paciente ya se siente bien, tratar de culminar el tratamiento para evitar la resistencia bacteriana, ¿verdad? Sobre todo aquellas bacterias que quedan latentes.
Sí, doctor, le hacen una pregunta al 9902-9571. Buen día, mi pregunta es por qué siempre tengo algo en la garganta y por más que hago no desaparece. A veces toso porque siento que está allí. Ok, bueno, muy buena pregunta porque está relacionado probablemente esa tos que nunca se quita y que siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está persistente y usted va al médico y nunca le encuentra nada normal. Generalmente es por reflujo gastroesofágico. Entonces esa persona tiene enfermedad de reflujo y en la noche todo el contenido gástrico se va hacia la región de la laringe, faringolaringe y produce irritación de la tráquea y siempre va a sentir usted el malestar y la inflamación y esa tosecita que va a ser persistente. Entonces ojo con eso porque puede ser un reflujo, no algo de los pulmones. Entonces hay que hacerse un chequeo y tomar inhibidor de bomba de protones, ¿verdad? Excelente, doctor. Vamos a hablar ahora, ya salimos un poquito del tema de la neumonía, hablaremos del congreso que se va a estar realizando próximo. Bueno, en Honduras todos los años se lleva a cabo un magno evento que es el Congreso Nacional de Medicina Interna, es el evento más grande de especialidades que se lleva en el país. Bueno, yo soy internista y pertenezco directa y activamente a la Sociedad Hondureña de Medicina Interna y este año el Congreso pues lleva el homenaje al doctor Randolfo Ramírez, quien fue un excelente médico en nuestro país, que dio mucho por la cátedra del país, que dio mucho también por la parte educativa y en el Seguro Social pues fue donde hizo su casa para todos los pacientes que lo conocieron. Este año el homenaje al doctor Randolfo Ramírez. Ahí está, el Congreso está lleno de actualización en todos los temas de salud. Tenemos los mejores cardiólogos, los mejores neumólogos, los mejores dermatólogos. Va a haber un precongreso de dermatología. O sea, va a ser un magno evento científico que tenemos aproximadamente 25 26 médicos extranjeros de todas partes del mundo, nos visitan de la región de Europa, nos visitan de la región de toda Latinoamérica y esos 4 días va a ser 4 días de conocimiento puro en el Hotel Clarion para todos los médicos que nos ven en el país. Ya están cordialmente invitados, pueden hacer ya desde ya sus depósitos, dejar cupo limitado, pues esperamos unas 800 a 1000 personas en ese evento. Congreso Nacional de Medicina Interna, el evento más grande después del Congreso Médico Nacional. Ese es el evento más grande en el país, en el cual hay más conocimiento científico que el resto de todos los eventos y pues es importante que lo hagamos público porque para que sepamos que la población hondureña de que todos los médicos del país nos estamos actualizando con lo mejor que existe a nivel del mundo, con información al día, ¿verdad? Porque tenemos los mejores especialistas para ello. Muy bien, doctor. Están preguntando el número, ya se lo voy a dar, pero antes quiero hablar un poco de una actividad que el doctor ha realizado. Bueno, ya me enteré tarde porque la comenzó el pasado 20 de enero, que es un reto que llama a la población hondureña a motivarse y comenzar un año muy saludable. Háblame un poco de esto, doctor. Bueno, ya llevamos el segundo, ese sería el tercer reto ya, ¿verdad? En las redes sociales usted me puede buscar como Israel Godoy en Facebook o T82 I29 G1082. T de tomate 82 I29 G1082 en Instagram. El reto consiste en inspirar a la población hondureña a hacer actividad física, ejercicio y a comer de forma saludable para bajar peso. Entonces cada reto tiene un propósito y una meta. Esa meta de este mes es bajar 10 libras. Entonces con lo que estamos dando la persona evidentemente va a bajar muchísimo más de las 10, pero lo menos que puede bajar son 10 libras. Si no baja las 10 libras no cumplió con el reto como tal. En los retos anteriores habíamos tenido una pérdida de peso de 25 libras por mes, por eso era un poco más riguroso. Y ahorita vamos a tener otro nuevo reto que ya vamos a involucrar medicamentos específicos para bajar la grasa visceral, que eso lo vamos a estar viendo en las redes sociales para que usted se pueda enterar si es candidato o no a tomar ese medicamento que le baja la grasita visceral para poderlo bajar de peso, ¿verdad? Me gusta algo, doctor, que es de forma gratuita, la gente no tiene que pagar nada. Es un servicio constante que yo doy a la población porque mi interés es ese, que la persona pueda bajar de peso. ¿Por qué lo hago? Bueno, yo soy internista, pero también tengo conocimiento en nutrición clínica y una especialidad en sobrepeso y obesidad. Entonces necesitamos que la población hondureña, porque casi el 70% de la gente que vive en Honduras tiene un problema de sobrepeso y más del 40% tiene obesidad. El doctor está subiendo la receta de cada día, es decir, por ejemplo, ya subió cuál va a ser el almuerzo que hay que comer hoy, muy rico, por cierto, métanse en Instagram, ya vamos a repetir el número, es el nombre en Instagram y en Facebook, y también, perdón doctor, está dando el desayuno, la cena y las meriendas que deben consumir. Todos los días en el Instagram yo les publico unas 6 horas antes que puede desayunar, que puede almorzar y que puede cenar. Evidentemente son comidas ricas, ustedes las van a ver que no es aguantar hambre. No. De hecho el reto no insiste en eso. Ahora, la persona que hace el reto tiene que comprometerse por lo menos a hacer actividad física, la que se está dictando ahorita. Este mes solo es caminar 45 minutos al día, de lunes a viernes lo más rápido que pueda sin correr. O sea que aunque usted ya esté acostumbrado a correr, en este mes solamente va a caminar 45 minutos al día. Y hacer las actividades que vamos dando, ¿verdad?
Al final pues vamos a ver los resultados, cada una de las personas que estén en el reto los van a compartir. Ya hay mucha gente que me está compartiendo que ya perdió. Ahora, si a la primera semana usted perdió las 10 libras, pues ya no sigamos con el reto, ¿verdad? Porque es el objetivo de las 10 libras perdidas. Qué bueno, doctor. Bueno, preguntan cuál es el número de teléfono, si lo colocamos por favor Epi en pantalla para que lo puedan tomar nota, y aquí también lo digo, 22, ¿qué? A ver si lo colocamos por favor Epi en pantalla, el número de la clínica del doctor. 2243-4340, se lo repito, 2243-4340 para una consulta más personalizada. Doctor, claro es un gusto, éxitos con el Congreso. Sabemos que va a ser muy bueno, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y esta es su casa? Gracias, muy amable a toda la población que nos ve y en ese tan gustado programa que es excelente el hecho de que podamos llegar a toda la población. Mil gracias. Bueno, yo creo que vamos a hacer un programa así con los retos, ¿le parece? Con todas las comiditas que hay que hacer y todos esos consejos especiales para todo el gusto. Para que llevemos a cabalidad una comida rica. Cosas reales y que hay en Honduras, ¿verdad? Eso es lo más importante. Gracias, doctor, por haberme acompañado. A todos ustedes que tengan un lindo día. Recuerden, hoy comenzamos con todas las actividades de la novena Nuestra Señora de Suyapa y les invitamos para que a las 5:30 no se pierdan el informativo de Suyapa Medios Informa, donde tenemos todos los detalles que se están llevando en este 273 aniversario de la patrona de los hondureños. Hasta pronto.